Claro, claro, Mario, sí, sí, Perfecto. exactamente. Voy a grabar ahora, sí, ya de paso, también grabamos la parte de las condiciones de la materia, por si algún compañero después no puede verlo, bueno, que lo vea en este video. Bien, voy a comentarles un par de cuestiones eh, con respecto a la cursada, ¿sí? Vamos primero a adentrarnos en todas estas cuestiones eh, de reglas, si se quiere, como para que después todos hablemos en el mismo idioma y sepamos lo mismo, ¿está bien? Ahí yo les estoy compartiendo mi pantalla. ¿Están viendo? A partir de ahí se ve. Sí, profe. Bien. Les voy a mostrar lo que está publicado en Campus, sí, sobre todo para los que quizás todavía no tuvieron el ingreso al campus. Bueno, acá estamos dentro de lo que es Matemática 1 y de todas las pestañas, ¿sí? Cada una corresponde a una comisión distinta, la nuestra es la 19 y dentro de nuestra comisión tenemos cuatro subpestañas, ¿sí? Si se quiere. El inicio, la primera unidad, sí, esto lo vamos a ir completando a medida que avancemos. La primera unidad que hace referencia al estudio de funciones, el segundo que hace referencia a derivadas y el tercero integrales. En el inicio, bueno, ahí yo les doy la bienvenida, me presento, les dejo mi mail por las dudas. Igual ya lo tienen porque recibieron este primer mail. Bien, entonces, referido a los encuentros sincrónicos, sí van a ser dos veces por semana, respetando los días que tienen que cursar la materia, lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Eh, la idea de estos encuentros, por Google Meet, como les había dicho recién, es para que nosotros podamos eh, explicar, ¿no?, los temas más relevantes de la materia. El link que están usando de ingreso ahora siempre va a ser el mismo para todo el cuatrimestre, sí, ya está candelarizado para que ustedes puedan ingresar siempre con ese. Eh, y acá en lo que es el campus lo tienen acá en este hipervínculo o si no se los dejé ahí escrito por si alguno lo necesita, ¿no? La idea también va a ser grabar estas clases para que ustedes, no solo para los que la presencia de la clase en este momento, sino por si en algún momento no pueden ingresar por algún inconveniente, o aquel estudiante que, bueno, no sé, se le cortó la luz o tuvo que salir a trabajar o se siente mal y no quiere ver la clase. Eh, yo después voy a descargar ese video, ¿sí?, de lo que estamos grabando ahora y lo voy a subir a un canal que abrí específicamente para subir estas clases, ¿sí? Está en este link que está acá. Bien, vamos a tener después dentro de lo que es el campus, ¿sí? Yo voy a ir abriendo a medida que vayamos avanzando distintos tipos de foros, ¿sí? Como para que vayamos intercambiando dudas o ideas este, y se vayan ayudando entre ustedes, ¿sí? Que no sea por ahí siempre esta cosa de tengo esta duda y esperar a que yo responda, ¿sí? Sino que tranquilamente puede ir respondiendo entre ustedes, ¿no? La idea es esto, generar este trabajo colaborativo entre ustedes. Obviamente, si yo veo que por ahí una duda medio que se traba, los voy a ayudar, ¿sí? Les voy a dar una mano. Bien, condiciones para regularizar la materia, que quizás esta debe ser la parte que más les interesa. Eh, Desde la materia decidimos dividir los parciales en tres, ¿sí? Tres exámenes parciales obligatorios. Ahora les voy a mostrar más o menos cuáles son las fechas tentativas. Por las características de cómo estamos cursando ahora, ¿sí? Esto de que tiene que ser de forma virtual la materia por la cuarentena que estamos teniendo, se decidió que la nota máxima sea de 6, ¿sí? Por lo tanto, la materia no es promocionable. Esto quiere decir que aquellas personas que logren regularizar la cursada después van a tener que rendir un examen presencial, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es que eventualmente haya una instancia presencial con ustedes para que podamos charlar, para que ustedes puedan hacer algún ejercicio o algo por el estilo y acreditar de alguna forma que
cursaron la materia y que saben los contenidos, ¿está bien? Solamente por eso decidimos desde la materia que no sea promocionable. Pero nada, no van a tener inconvenientes porque si llevan la materia clase a clase no van a tener problemas. Bien, respecto a los exámenes, van a tener 4 horas para resolverlos, y van a ser a distancia. Vamos a ir viendo a medida cómo se desenvuelve el campus, pero la idea es que ustedes el examen puedan subirlo al campus, ¿sí? El único pequeño inconveniente que tenemos es que el campus acepta que ustedes suban archivos de hasta 2 megas. Así que después yo voy a ver si puedo preparar un tutorial como para que ustedes puedan ver cómo armar un PDF, que las hojas estén derechas, que pesen lo menos posible, ¿sí? Voy a tratar de hacer un tutorial como para que lo tengan a mano y pueda servir para ese día. En caso de que quizás el campus se esté cayendo o algo por el estilo, habilito la opción de que me puedan mandar el examen por mail, ¿sí? Pero la idea de que ustedes suban el examen al campus es que quede su registro y que la nota quede también en lo que es el campus, ¿sí? La idea es esa, que todo quede acá en campus y no que queden cosas por fuera, porque por las dudas sobre todo, ¿no? Por si llega a haber alguna queja o algo por el estilo. Bien, eso con respecto a los exámenes. ¿Qué más? Por semana, ¿sí? Les voy a ir habilitando pequeñas autoevaluaciones que no van a ser calificables. ¿Está bien? Van a tener un par de días para hacerlo, ¿sí? Quizás sean 2 preguntas o 3 ejercicios muy cortos como para que hagan, sí, pero son autoevaluaciones de carácter tipo conceptual, ¿sí? Como para que ustedes vayan haciendo su propio seguimiento de cómo vienen con las clases, ¿está bien? Esa va a ser la idea. Punto. Ahora, ustedes saben que los 3 exámenes que vamos a tomar tienen sus respectivos recuperatorios, ¿sí? Pueden recuperar los 3 si es necesario, y van a tener fechas especiales para rendirlos. Ya les voy a mostrar las fechas que más o menos podrían llegar a ser. También está la opción de lo que es el recuperatorio flotante. Si el recuperatorio flotante, en ese recuperatorio ustedes van a poder recuperar hasta dos exámenes parciales que deben, ¿sí? Si, por ejemplo, durante la cursada no logran aprobar 2 exámenes, los pueden rendir en las fechas que ahora yo les voy a mostrar. Si en esas fechas no logran regularizarlo, lo pueden rendir el día del recuperatorio flotante, a esos 2 exámenes juntos, ¿sí? Pero la única condición es que al menos uno de los 3 parciales tiene que estar aprobado para que puedan rendir el flotante, ¿sí? O sea, no podrían recuperar los 3 exámenes juntos, ¿sí? Al menos uno tiene que estar aprobado. Y además también, en la medida de lo posible, tienen que tener al menos el 90% resueltos de lo que son las autoevaluaciones, ¿sí? Estas que yo les voy a ir planteando semana a semana. Recuerden que estas autoevaluaciones, ¿sí? Van a ser tipo cuestionarios o algún ejercicio muy simple que no les va a llevar más de 10 minutos, ¿sí? Así que traten de hacer esas autoevaluaciones como para que también se aseguren, en algún momento, si necesitan recuperar en lo que es el flotante, tener ese porcentaje de las autoevaluaciones. ¿Sí? También estas autoevaluaciones van a funcionar como justificativo de la asistencia a clases, ¿sí? Porque fíjense que ahora yo no voy a estar tomando en lista, ¿está bien? Entonces, en lugar de eso, lo que sí vamos a considerar es que ustedes trabajen con las autoevaluaciones. Bien. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a la estructura general de esto que les fui charlando? No, aprobar. Es lo que todos queremos, es lo que todos queremos. Bien.
Dentro de lo que es el campus, después de, igual en algún momento ustedes deberían sentarse y leer todo esto, ¿sí? Bien, bien detenidamente, ¿sí? Como para que no queden dudas de todo esto. Abajo van a encontrar lo que es el cronograma de nuestra comisión. ¿Está bien? En este cronograma ya tienen fechado los contenidos que vamos a ver en cada una de esas clases, por lo que tenemos que tratar de no atrasarnos en ninguna de esas clases, ¿sí? Porque ya está definido todos los temas que vamos a ver. Fíjense que también puse en rojo furioso, tienen acá en rojo lo que son los feriados que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos uno acá, el 12 de octubre, tenemos otro el 23 de noviembre y otro el 7 de diciembre. O sea que tenemos esos tres feriados en el medio que medio que nos está, medio que entorpece un poco las clases. Y no solo eso, gente. El 21 de septiembre, que es el Día del Estudiante, cae lunes, ¿sí? Acá está en rojo, pero nosotros tenemos que esperar a ver qué es lo que decide el rectorado, si lo da o no este año como asueto, ¿sí? Así que en función de lo que ellos digan, nosotros vamos a ajustar esta clase que tenemos acá, que sería nuestra clase número 7, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dicen ellos. Bien, según este calendario, nosotros el primer examen ya estaría siendo el 5 de octubre. El segundo examen estaría siendo el 2 de noviembre. Y el tercer parcial estaría siendo el 30, perdón, de noviembre. Luego de ese tercer parcial, la fecha siguiente, ya prácticamente me quedo sin fechas, el 2 de diciembre sería el recuperatorio del primer parcial y del segundo parcial. Sí, los tuve que poner juntos a estos dos porque ya me quedaba sin fechas. Fíjense que el 7 es feriado y el 19 de diciembre es el tercer recuperatorio barra flotante también si necesita alguien rendir más de un parcial. Y automáticamente cuando yo termino de cerrar esas notas, cierro ya lo que es la cursada. ¿Está bien? Así que acá tienen todo lo que es el desempeño de la materia. ¿Sí? Si nada interviene con las clases, las fechas van a quedar de esa forma. Lo que nos queda por confirmar es el 21 de septiembre. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos todos bien? Sí, profe. Bien, Leandro, buena pregunta. Las autoevaluaciones las voy a ir publicando en lo que es el campus. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, ahora igual a este PDF. Eh, Fíjense, por ejemplo, si nosotros vamos ahora a lo que es la unidad 1, que es la que vamos a empezar ahora, va a aparecer algo como lo siguiente. Esperemos un segundo. Ahí va. Clase 1, ¿sí? Acá ya les pongo el temario, relaciones y funciones, clasificación de funciones, función lineal, rectas paralelas y perpendiculares. Clase por videoconferencia, según el cronograma y horario. Y además ya tienen subido lo que son las primeras actividades complementarias. ¿Está bien? Bueno, dentro de esto, de lo que nosotros yo vaya, a medida que vayamos avanzando con las clases, yo voy a ir poniendo clase 2, clase 3, clase 4, ¿sí? Y en el medio de eso yo voy a ir publicando probablemente un link para que los lleve a hacer la autoevaluación. ¿Está bien? Así que voy a poner bien clarito autoevaluación para que los vayan haciendo. Profe, una Sí, consulta. sí, ¿Estas actividades que usted está mandando después abre un foro y nosotros las cargamos o son para que practiquemos? algo así ya me habían preguntado por mail. Gracias por la pregunta, Cristian. Espera que primero le contesto a Walter. Walter, ¿vieron alguna gente que ya cursó esta materia? Paralelamente había otra pequeña materia, podríamos decir, que era complementos de matemática, ¿no? Bien, perdón.
por una cuestión, supongo que de presupuesto habrá sido, hay algunas comisiones que no tenemos designado lo que es ese curso, ese complementos de matemáticas, ¿sí? Lo que estábamos hablando es que probablemente el coordinador de la materia, creo que el jueves, iba a hacer como una clase abierta de lo que sería complementos. Así que cuando él nos pase el link, yo se los voy a publicar a ustedes por si les interesa. Ah, tengo un sueño, chicos. No sueño, es cansancio. Bien, sí, Walter, así que nuestra comisión no tendría complementos, pero bueno, si el coordinador de la materia nos llega a compartir el link para que ustedes puedan participar, yo se los voy a enviar, ¿sí? Cristian, respecto al foro ese de ir subiendo las actividades, mi respuesta es no. ¿Por qué? Estimado Cristian, lo que yo voy a hacer es, bueno, habrán visto, ¿no? Por ejemplo, si yo abro, estas son actividades, les digo actividades complementarias porque hay un manual, sí, que yo después también lo voy a subir, como para que ustedes vayan siguiendo esas actividades del manual, y estas actividades que yo le doy son actividades del tipo complementarias de ese manual, ¿sí? Del manual que fue armando la cátedra. Son actividades que la idea es recoger cosas relevantes de lo que nosotros estuvimos viendo en esta clase. Por ejemplo, esto es lo de hoy, ¿no? Y no, Cristian, nosotros como vamos a tener estos encuentros sincrónicos, la idea es que ustedes hagan estas actividades, ¿sí? Lo que sí voy a hacer yo es habilitar un foro para intercambiar consultas, no para que suban ustedes la resolución de los ejercicios que todos hicieron. Son 50 personas inscritas. Si 50 personas a mí me suben la resolución que hizo cada uno, rompemos el campus prácticamente. Sí, Entonces entiendo. lo que vamos a hacer es un foro de consultas. A mí no me salió este punto, a mí me salió esto, pero me parece que está mal. Listo, bueno, van intercambiando entre ustedes las consultas, ¿está bien? Y si algo por ahí queda medio colgado, listo, lo hablamos acá. Yo arranco la videoconferencia y me dicen, profe, no me salió listo, lo hacemos, ¿sí? No, no hay ningún problema con eso. Obviamente, estas actividades que yo les voy a ir subiendo no son obligatorias bajo ningún punto de vista. Cada uno lo va a hacer si quiere o no. Obviamente, a medida que ustedes hagan más ejercicios y surjan dudas, bueno, eso nos va a permitir encaminar la construcción del conocimiento, ¿sí? Si no hacen nada, ninguna de esas actividades, las dudas van a surgir el día del parcial. Y el día del parcial yo voy a estar tomando mates, ¿sí? Eh, así que evitemos que hayan dudas justo en ese momento que es que ya es estresante de por sí mismo, por ser un parcial, y que encima el campus no nos acompaña mucho que digamos, bueno, tratemos de evitar esas cuestiones. Así que, repito, no son obligatorias, pero obviamente si van a hacer ejercicios, ustedes ya se van preparando en todo lo que es el recorrido de la materia, ¿está bien? Así que yo les voy a poner algo así, si un subtítulo, algo por el estilo, y voy a poner autoevaluación y les voy a poner también un link para que vayan a hacerlo. Bien, ¿qué quería volver de lo anterior? En el primer mail que yo les mandé a todos, les puse un link para que se puedan descargar el libro de Venturini. ¿Tuvieron éxito en descargar el Venturini? Bueno, fue otra Sí, pregunta profe. de cuarentena. Yo sí lo puedo descargar. ¿Cómo, Bruno? Que sí lo puedo descargar. Yo sí lo puedo Muy descargar. bien, muy bien, muy bien. ¿Los demás pudieron o alguien no pudo por esas casualidades? ¿Era un link que mandó por Mega? Claro, Ah, sí, lo pude descargar yo también. buenísimo, buenísimo. Sí, el de Mega, el de Mega, el de Mega, Emma. Eh, sí, buenísimo si se lo pudieron descargar. Dentro de lo que es, bueno, Matemática 1, ¿sí? Por los temas que nosotros vamos a ir trabajando, en otras facultades, en otras carreras, se le suele llamar análisis matemático 1 o cálculo infinitesimal 1, ¿está bien? Así que
pero nuestra facultad se llama Matemática 1. De todos los libros que hay de análisis y de cálculo infinitesimal, el que más se ajusta en cuanto a la simpleza de lo que son las explicaciones de ejemplo, en cuanto a lo que son las teorías, en cuanto a la cantidad de ejercicios que hay con sus respuestas, el Venturini es uno de los que más les va a venir bien a ustedes como estudiantes de ingeniería. Incluso si ven la tapa del libro, dice Venturini, Análisis Matemático 1 para estudiantes de ingeniería. ¿Sí? Es súper, súper llevadero la lectura de ese libro, así que les va a venir súper bien a ustedes ese primer libro como para manejarse en la materia, ¿sí? Entonces, fíjense lo que es nuestro calendario, ¿sí? Yo ya les pongo cuáles van a ser los temas que vamos a ver por cada clase, y además también les estoy señalando el capítulo de Venturini y las páginas que tienen que, dentro de lo que está la teoría de ese tema que vamos a ir viendo, ¿sí? Así que, nada, lo conveniente quizás de tener esto, ¿no? Señalado los capítulos y las páginas, es que ustedes puedan hacer incluso una lectura previa a la clase, ¿sí? Puedan decir, bueno, el miércoles ya saben que nuestra clase número 2, bueno, decir voy a la página 2 y voy a leer, el capítulo 2 y voy a leer la página de la 27 a la 32 y de la 52 a la 54, a ver de qué trata con respecto a estos temas que están acá, ¿sí? Entonces ustedes ya vienen a este encuentro quizás desde otro punto de vista, ¿sí? Ya sabiendo qué es este concepto, qué significa aquello, entonces lo podemos tratar desde otro punto de vista, ¿sí? La idea es esa también, ¿sí? Me tomé el trabajito de analizar hoja por hoja el Venturini para que ustedes puedan tener una comodidad a la hora de analizar estas cuestiones. Bien, así que después descárguense o tenganlo a mano también a esto lo que es el calendario de nuestras clases. Bien. Bien, bien, bien. Hasta acá, ¿alguna duda de algo que Sí, tengan? profe. La modalidad de los miércoles, ¿cómo va a ser? ¿Por qué del miércoles? Cursamos el miércoles, ¿no? La próxima hora, no me acuerdo ya. Sí, sí, el miércoles. De 5 horas vamos a estar cursando. No, no, Cristian, pero ni yo aguanto 5 horas así sentada en la Ah, computadora. bueno, no, tengo profesores que se quedaron como 5 horas hablándome, ¿sabes lo que fue eso? Una tortura. Ay, no, pobres, pobres. Qué valientes, verdaderamente. A mí ya no me da el cuello, chicos. Y eso que di clases toda la mañana y toda la tarde. No, no, no. A ver, igual esta pregunta me lleva a otro detalle que viene bien. No, por lo general, estos encuentros que vamos a hacer ahora, por lo general van a ser de 2 horas, ¿sí? Por lo general van a ser de 2 horas. Pero viendo esto, que tenemos como 4 feriados en el medio, vamos a tener que ir ajustando eso de alguna forma, ¿sí? Así que alguna de las clases, bueno, como nosotros justo estamos de noche, está bueno porque de última nos podemos extender un poco más, ¿sí? En vez de hacer 2 horas, podamos hacer 2 horas y media o hasta 3 horas, ¿está bien? Pero hasta ahí, ¿sí? Porque ya ustedes van a terminar súper cansados y yo también. Eh, Así que vamos a ir ajustando eso, ¿sí? Cristian, eso sí lo vamos a ir ajustando. No vamos a hacer todas las horas de corrido, porque no... Sé que cursar, primero, matemática, tantas horas, a ustedes en algún momento se les quema la cabeza y a mí también se me quema, ¿eh? Y por otro, sé que también ustedes laburan, tienen otras cuestiones, entonces vamos a tratar de hacer eh, el mínimo indispensable, ¿sí? ¿Está bien, Cristian? Buenísimo. El miércoles, el miércoles lo vamos a encontrar de esta misma forma a las 6 de la tarde y ya arrancamos directamente con todo lo que es la teoría. Bien, si no hay ninguna duda más con respecto a algo, nada, les vuelvo a decir esto, lo del Venturini, si traten de descargárselo y tenerlo a mano. Después fíjense si pueden ingresar al campus y demás. Vuelvo a decir, ¿alguna duda con algo? Yo para los compañeros, no sé si crearon un grupo de WhatsApp o no. A ver,
No, A mí me queda una duda con respecto al final, profe. Bien, bueno, interesante. ¿Quién preguntó? Para Camila, ¿puede ser? Camila, sí, Camila Vera, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Bien, con respecto a lo que es el final, todavía no sabemos qué va a pasar con eso, ¿sí? Sí, nosotros decidimos desde la cátedra que necesitamos este encuentro presencial con ustedes, y ese encuentro presencial va a ser justamente el día del final. Por eso la materia no es promocionable. Sí. Pero ahora, en función de eso, tenemos que ver qué es lo que pasa más adelante, ¿sí? Eh, Igual esto no se va a extender para siempre, ¿sí? En algún momento vamos a volver a una normalidad, quiero creer. Eh, Así que cuando volvamos, y según los protocolos que digan, vamos a tener ese encuentro presencial en la facultad directamente, ¿sí? Pero por ahora, la verdad, no sabemos nada. Ok. No sé si Gracias. respondí más Sí, o sí, menos. sí. Sí, entiendo. Pasa que me Ok. pasa con otras materias lo mismo, que sí o sí tenemos aprobada la cursada, pero para el final sí o sí Claro, necesitamos estar presentes, así que por es eso que preguntaba. sí, Gracias. es que sí. No pasa nada. Sí. Ya les digo, esto a ver, es la decisión que por ahí tomaron ahora en esta facultad. Yo trabajo en otra, que es la UAI, y ahí se toman los finales, incluso lo estamos tomando así por videoconferencias también. Y en matemática a nosotros nos quedamos como muy cortos porque tenemos que terminar haciendo un final tipo coloquio, porque no podemos, es como raro, ¿no? Sentarnos enfrente de una pantalla y que el pibe tenga la cámara y haciendo un ejercicio enfrente de la cámara. Es Claro. como Sí. medio raro. Por ahí de forma presencial se puede plantear desde otro punto de vista incluso. Pero ahí nada, tomamos los finales, pero fueron finales, te digo, que por ahí no tienen la exigencia que tiene la presencialidad. Entonces, en esta facultad se decidió esto, lo cual yo apoyo, y como profe digo, sí, yo necesito un momento de verlos a ustedes, de charlar con ustedes de forma presencial, y aunque sea para que me hagan 2 más 2 es 4, ¿no? Porque aunque sea eso. Claro. Así que bueno, vamos a esperar y ver cómo evoluciona todo esto, y esperemos que pase pronto y que llegue la vacuna. Chicos, necesito salir a pasear. Bien, voy a leer qué fueron poniendo en el chat porque me perdí. Ezequiel, sí, las clases van a ser grabadas siempre, ¿sí? Sí, Emma, las videoconferencias son grabadas y después yo las voy a subir a un canal de YouTube que habría específicamente para subir los videos de las videoconferencias, así que no tengas ningún problema. El link ya lo tienen incluso acá en el campus, ¿sí? Acá, que dice canal de YouTube, pinchan ahí, se abre y acá ya está el primer video de la clase que tuve a la mañana, por ejemplo, y hay videos de secundaria también, ¿sí? Porque también subo los videos que tengo con mis alumnos de secundario. ¿Está bien? Emma, ¿qué más? Bien, ahí hablan del grupo de WhatsApp. A David no le aparecen las materias, bueno, pero por lo menos llegaste a la videoconferencia. Hagamos un grupo. ¿Profe, el miércoles a la misma hora? No. Miércoles a la misma hora, a las 6 de la tarde. Buenísimo. Gustavo, sí, esta materia en realidad creo que todas son promocionables. Si no hubiese existido pandemia, podrían dar exámenes y sacarse hasta 10 incluso. Pero bueno, por lo que ya charlamos. Bien, listo. Entonces, creo que no hay ninguna duda de nada, ya saben las cosas que hay acá en el campus, ya les mostré el programa. Muy raro el campus ahora. ¿Viste? Tiene como otro coso, no sé cómo se dice, otra interfaz se dice.
No sé, Otra chicos, personalidad tiene. Claro. Chicos, no pidan muchos términos técnicos porque yo soy solo una cara bonita. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, ¿sí? Habiendo dicho todo lo anterior, les deseo todo el éxito del mundo. Espero que puedan todos seguir la cursada de acá hasta que termine. Si hay dudas, pregunten, está bien. Este es un espacio para que todos puedan preguntar lo que necesiten. ¿Qué más les quería decir? Si en algún momento ustedes ven que se les dificulta o algo por el estilo, sigan igualmente, ¿está bien? Sigan, no bajen los brazos y no se ven vencidos tan rápido, sino que peleenla, ¿está bien? Así que vamos a arrancar con esta primera parte. Seguramente como ya son casi menos cuarto, me voy a pasar de las 8 de la noche que yo tenía previsto, ¿sí? Así que a tener paciencia, traten de mantener una lapicera a mano, una calculadora, para que podamos ir charlando. Entonces, mis pequeños saltamontes, les doy la bienvenida con esta primera materia que van a cursar, que es Matemática 1, que como recién les había dicho, es una materia que va a dedicarse a lo que es el estudio infinitesimal de las funciones, ¿sí? Vamos a tener como 4 momentos, si se quiere, en la materia, que yo lo dividí en 3 unidades. La primera unidad vamos a hacer todo lo que es el estudio referido a el concepto de función y funciones, ¿sí? Vamos a ver todo lo referido a lo que son las funciones que ustedes ya en algún momento habrán visto en el secundario o en otras materias. Después vamos a estudiar lo que son los límites y después vamos a adentrarnos en lo que es la derivada y por último las integrales. Todo eso hace lo que es el estudio o el cálculo infinitesimal de funciones. Ya a medida que vayamos avanzando yo voy a ir entrando más en detalle, ¿sí? Pero la idea de hoy es empezar con el concepto básico de la materia, ¿sí? Lo primero que tenemos que tratar de tener bien en claro es el concepto de función, ¿sí? Ustedes habrán usado esta palabra un montón de veces, incluso en el secundario, y hasta no sé si lo tienen quizás del todo muy claro. Si yo le pregunto, ¿qué es una función? La mayoría me va a hacer un grafiquito con el dedo seguramente, o una línea. En realidad esa es la representación gráfica de una función, ¿no? La función es algo mucho más grosso todavía. Vamos a ir viendo qué es. Entonces, para más o menos construir este concepto de función, vamos a considerar 2 conjuntos, ¿sí? Ustedes saben que un conjunto es una colección de elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo doy el conjunto de los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, cada uno de esos elementos es un mes. Los días de la semana, lunes, martes, miércoles, cada uno de esos es un elemento del conjunto, ¿no? Sigo el conjunto de la comisión 19, bueno, son cada uno de ustedes alumnos, forma el conjunto de la comisión 19, y así sucesivamente. Uno puede establecer en definitiva todos los conjuntos que uno quisiera, ¿no? Y estos elementos siempre van a corresponder a una característica que hace que pertenezcan a ese conjunto. Por ejemplo, les voy a presentar el conjunto A, que tiene estos elementos, que es el -7, el 2, el 3, el 1, y el 0 y el -5, y el conjunto B, 9, 0, 25, 49, 4 y 1. La pregunta es, ¿ustedes pueden lograr una conexión de alguna manera entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B? ¿Se les ocurre alguna forma? Son múltiplos, ¿no? De 3. ¿Cómo? Al cuadrado, profe. El cuadrado de cada uno de Claro, sí, estos del otro. Bien, va por ese lado, ¿no? Lo que nosotros podríamos decir entonces,
comparando los elementos de A con los elementos de B, podemos lograr esa conexión entre esos elementos, ¿verdad? Decir que, por ejemplo, al -7 le corresponde el 49, por ejemplo. O que el 2 se va a corresponder con el 4, el 3 con el 9, el 1 con el 1, el 0 con el 0 y el -5 con el 25 positivo, ¿no? Con esto que dijeron recién, logramos esta conexión, ¿sí?, entre los elementos del conjunto A y del conjunto B a través de esta idea de que estos elementos del conjunto B son el cuadrado de los que tenemos en el conjunto A. Entonces, esto que nosotros estamos haciendo es algo próximo a lo que es el concepto de una función. Cuando uno logra establecer esa conexión, ¿no?, esas flechitas que recién estuvimos graficando, es lo que se suele llamar una relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos logrando relacionar un elemento con otro a partir de una característica. En este caso era el cuadrado de, ¿no? Entonces, estamos diciendo esto, ¿no? Yo tengo estos elementos y digo, estos van a ser sus cuadrados. Y eso es lo que a mí me permite relacionar cada uno de estos elementos con cada uno de los elementos del otro conjunto, ¿sí? Entonces, esa relación me hace establecer esa correspondencia o esa conexión entre elementos. Y además también lo que está sucediendo en esta relación que estamos viendo acá es que todos los elementos del conjunto A, ¿sí?, tienen su correspondiente elemento en el conjunto B, y ese elemento es único, ¿sí? Cuando la relación es del tipo de estas características, ¿no?, de que a un elemento le corresponda un único elemento en el conjunto B, se dice que es una relación 1 a 1, ¿sí? Cuando sucede eso, se dice que esa relación es efectivamente una función, ¿sí? Entonces, cuando se establece esa relación única entre elementos, esa relación es función. Bien, ustedes cuando busquen en algún libro o en internet o demás, pueden encontrarse con esta escritura, ¿sí?, de cómo se define una función. Se dice que una relación F que va a ir del conjunto A al conjunto B, si esto que nosotros estamos haciendo recién con los gráficos, esto de los conjuntos, que voy a ir del conjunto A hacia el conjunto B tal que I es igual a f de x, es una función sí y solo si se verifica la condición de existencia y unicidad. ¿Qué estamos diciendo con esto? El conjunto de existencia es que todo elemento del conjunto de partida, de ese conjunto A, todos los elementos de A, tengan su correspondiente imagen, vamos a decirle, en el conjunto B. ¿Sí? Eso tiene que ver con la existencia. Es decir, si yo tengo un elemento A, tiene que existir un elemento en el conjunto B para que yo los pueda relacionar. Y segundo, que esa imagen sea única, ¿sí? Entonces, esto es un poco de lo que estábamos hablando recién, hace ratito, de lo que era la relación cuando es función. Entonces, en el conjunto A, ¿sí?, que por lo general siempre viene representado con lo que es la variable X, nosotros lo vamos a llamar conjunto de partida, o también lo conocen ustedes como dominio, ¿sí? El dominio. Después vamos a tener el conjunto B, que viene representado con lo que es la I, y ese conjunto se lo llama conjunto de llegada o imagen, ¿sí? Fíjense que la flechita esta que está acá, que yo voy del conjunto A al conjunto B, en ese sentido, no es accidental, por eso este es el conjunto de partida y este es el de llegada. Este es el dominio y esta es la imagen, que a veces también se le suele decir codominio, ¿sí? Pero me gusta más imagen. Entonces, cuando nosotros logramos establecer esta relación entre estos dos conjuntos, de manera que cada elemento del conjunto A tiene su correspondiente elemento en el conjunto B y esa correspondencia es única, entonces la relación pasa a ser una función, que es lo que se dice, ¿no? Por lo tanto,
nosotros con esto podemos ver que I, ¿sí? Los elementos I, que son las imágenes, resultan como resultado de haber aplicado esta regla f de x de cuando nosotros se la aplicamos a un elemento x. Es decir, en nuestro ejemplo, en el primer ejemplo que habíamos arrancado, decíamos que los elementos del conjunto B resultaban de elevar al cuadrado los elementos del conjunto A. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos decir que f de x, es decir, esa función, esa relación, esa regla que estamos aplicando, es efectivamente x al cuadrado. Entonces, de forma general podemos decir que y, es decir, las imágenes, es igual a f de x, que f de x es esa regla que yo estoy aplicando, ¿no? Entonces, en definitiva, una función va a estar definida de esta forma, ¿no? Como de A hacia B, tal que y es igual a f de x. La traducción de esto sería, A va a ser el conjunto dominio de la función, ¿está bien? Y que ese conjunto de lo que es el dominio puede ser un conjunto que esté incluido o ser igual al conjunto de los reales. ¿Sí? El simbolito este significa incluido o igual. Es decir, esta A puede ser el conjunto de los reales o puede ser un subconjunto de los reales. Esto va a depender del tipo de función con el que yo esté trabajando. B entonces va a ser el conjunto de la imagen de la función y también, dependiendo de la función que esté trabajando, B puede ser un subconjunto de los reales o puede ser el mismo conjunto de los reales. Eso también lo vamos a definir dependiendo de la función que estemos trabajando. Y por lo tanto, los valores de I, de las imágenes de esta función, van a quedar determinados por la regla f de x que nosotros apliquemos, ¿sí? Ese f de x siempre va a venir expresado por una escritura algebraica que nosotros ahora vamos a ir trabajando con eso. ¿Hasta acá alguna duda con lo que es el concepto de función? ¿Estamos todos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Maximiliano, ¿qué cosa no te llegó por mail? Mientras voy preguntando eso. ¿El resto todo bien? ¿Hasta acá van siguiendo lo que es el concepto de función? Si yo pregunto un día a la mitad de la clase qué es función, ustedes me van a poder decir, ¿no? ¿Qué es? Y lo voy a hacer de malo, van a ver. Van a ver. Bueno. Seguimos entonces, estamos todos bien, ¿no? Vamos a... Bien, ahora que sabemos lo que es función, lo que es una función, ¿no? Que es una relación que se establece entre dos conjuntos, de forma que esa relación sea, me permita establecer una relación entre elementos y que esa relación sea de 1 a 1. Podemos empezar a hablar de lo que es la clasificación de funciones, y eso también lo vamos a aplicar después más adelante. Clasificación de funciones. La primera es la función inyectiva, ¿sí? Vamos a decir que una función es inyectiva si a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas, ¿sí? Es bastante simple esta idea de cómo definir lo que es una función inyectiva. La escritura formal, ¿sí? de esta definición es la siguiente. La función que va del conjunto A, que puede ser un subconjunto de los reales o puede ser los mismos reales, de ese conjunto del dominio hacia el conjunto de las imágenes, que son los reales, decimos que esa función es inyectiva si solo si pasa todo esto. Para cualquier x1 que pertenezca al dominio y para todo x2 que también pertenece al dominio, y se da la característica de que x1 es distinto de x2, tiene que pasar, es decir, entonces, la imagen de x1 es distinto de x2. ¿Sí? Básicamente es esto que tenemos escrito acá arriba. Una función va a ser inyectiva si a elementos diferentes del dominio le corresponden imágenes diferentes. Un ejemplo. Tengo esta función que está definida desde los reales hacia los reales, tal que f de x es igual
a 3x más 1. La pregunta es, ¿esta función es inyectiva? Vamos a verlo. Si yo tomo dos elementos diferentes del dominio, ¿sí? Por ejemplo, a x igual a menos 4 y a x igual 6, ¿sí? Tomo esos dos elementos que son diferentes del dominio. Y calculo las imágenes del menos 4 y del 6. Por ejemplo, la imagen de menos 4 evalúo a menos 4 en la función, ¿no? 3 por menos 4 es menos 12, menos 12 más 1 es menos 11. Si calculo la imagen de 6, 3 por 6, 18, 18 más 1, 19. O sea, la imagen de 4 es menos 11 y la imagen de 6 es 19, dijimos. Obviamente, menos 11 y 19 son distintos. Por lo tanto, a valores distintos del dominio le corresponden imágenes diferentes. Por lo tanto, la función es inyectiva. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos definido esta función que va de reales a reales también, tales que la función g va a ser x al cuadrado, ¿no? Volvemos al ejemplo que teníamos al principio. ¿Qué pasa si yo tomo dos valores diferentes del dominio? Por ejemplo, el menos 5 y el 5, ¿no? Menos 5 y 5 son números diferentes. Pero ¿qué pasa si yo calculo las imágenes de estos valores? Menos 5, si yo lo evalúo en la función, menos 5 al cuadrado es menos 5 por menos 5, eso es 25 positivo. Y si calculo la imagen de 5, tendríamos 5 al cuadrado, esto me daría 25 también. En este caso lo que está pasando es que a valores distintos del dominio tienen la misma imagen. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. ¿Está claro? ¿Se siguió esta idea? ¿Sí? De cómo definir cuándo una función es inyectiva y cuándo no. ¿Cuál sería su condición, básicamente? Muy claro. Muy bien. Sigamos con la próxima clasificación entonces. Vamos ahí. Esta quizás cueste un poquito más, pero no es tan compleja. Función sobreyectiva. Dice, una función f, ¿sí? Definida del conjunto A hacia el conjunto B, decimos que es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto B son imagen de algún elemento del conjunto A. Es decir, todos los elementos de B son preimágenes en A. ¿Sí? Lo que está diciendo la definición de sobreyectividad es que nosotros tenemos que ver a la función al revés. Es decir, uno por lo general siempre analiza desde el dominio hacia la imagen. Y para analizar la sobreyectividad lo tenemos que hacer al revés. Es decir, desde las imágenes hacia el dominio. Sí, lo tenemos que ver al revés. Vamos a hacer un par de ejemplos y después les voy a dar uno así gráfico para que vean que es fácil en realidad. La definición formal sería esta que está acá, ¿no? Dice que la función que va del conjunto A al conjunto B, decimos que es sobreyectiva si, solo si, para todo elemento I que pertenece al conjunto de las imágenes, existe un X que pertenece al conjunto del dominio, de tal forma que ese par XY pertenece obviamente a la función. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, nosotros tenemos, fíjense cómo estamos definiendo esta parte, ¿sí? Acá para lo que es sobreyectividad, tenemos que prestar mucha atención a esto que yo estoy definiendo desde la entrada. Por ejemplo, esta función yo digo que voy de los reales hacia los reales, tal que la función es x más 4. Si yo acá analizo las imágenes, ¿sí? Que es el conjunto de los reales, a través de esta función, yo puedo asegurar que todos los números de todas las imágenes de este conjunto de llegada van a tener su correspondiente preimagen en el dominio, ¿sí? Porque es una función lineal, ¿sí? Es bastante simple. Con las funciones lineales pasa que son sobreyectivas. Pero miren este ejemplo. Yo estoy definiendo que voy a ir de los reales a los reales.
tal que g de x es igual a x al cuadrado menos 1. Y acá hay un problema, porque esta función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque la imagen que yo estoy considerando como conjunto de llegada son los reales. Y la pregunta es, en estos reales, en este conjunto de llegada de las imágenes, ¿todos los elementos del conjunto de llegada van a corresponder como imagen a algún valor del conjunto del dominio? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Miren esto. Voy a pasar en este momento a mi pizarra mágica. Así que no se rían. Bien. Entonces, miren esto. Casi quedo ciego cuando abrí todo esto. Nosotros estamos diciendo, ¿no?, que esta función va de reales a reales, tales que la función es igual a x al cuadrado menos 1. ¿Está bien? Ay, bueno, Bruno. Como quieras, si querés quedarte y presenciar la clase no pasa nada, ¿eh? Bueno, si no me quedo, profe, no tengo problema. Es que no sé por qué me pareció el tuyo si yo distinta comisión. Claro, claro. No, igual otra chica también me había escrito y ella era de la comisión, creo que 10, me dijo, que Sí. ella arrancaba mañana. Nada, está todo Yo bien. arrancaba O sea, hoy, por eso. ¿Qué Ah, pasó? claro. Bueno, no pasa nada. Estos Igual, temas por los acá, vamos a ver así que. sí. Igual por acá te entendí lo que te explicando sobre las funciones. Entiendo, no tengo problema en eso. Pero igual, Bien, no sé qué bueno, pasó. bienvenido sea entonces. No está, pero nada, en ese sentido. Es distinto lo que está enseñando usted y lo que me dio el profesor. Son distintas las cosas. Claro, puede ser diferente, pero básicamente van a ver que van a ver los mismos temas, así que tranqui. Si te querés quedar, yo no tengo ningún drama, ¿eh? Sí, tengo Perdón problema en por quedarme, profe. Buenísimo. Igual le cuento porque viste que está explicando sobre funciones par y impar. Que Sí. estaba explicando el profe. Tengo casi lo mismo acá, pero acá son funciones con grados y no me acuerdo cuál era la F. Pues sí, grado de 50, F de 120. Ah, ¿Eso? claro. ¿Cómo es eso? Y bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos función par-impar. Hoy la idea es dedicarlo a lo que son las funciones lineales. Funciones Pero, lineales. claro, hoy vamos a ver solo función lineal. Todo lo que hace referencia a función lineal. Así que vamos a ver bastante. No es tan difícil. Bueno, No, función lineal no. bueno, me quedo y después más tarde voy a hablar con los chicos de Lunar. Dale, buenísimo. Dale. Bueno, vamos con esto de nuevo. Volvamos a por qué esta función no es sobreyectiva, ¿sí? Eh, Bien, la cuestión es la siguiente. Yo no sé si alguna vez ustedes se pararon a analizar esto, ¿no? Pero tenemos el eje X y el eje Y, en realidad son conjuntos, ¿sí? Este conjunto, ¿se acuerdan cuando empezamos con todo esto que yo decía el conjunto A y el conjunto B? Bueno, este conjunto va a ser mi conjunto A y este va a ser el conjunto B, ¿sí? El conjunto de partida y el conjunto de llegada, el dominio y la imagen. Nada más que cuando pasamos a lo que son los gráficos, el conjunto de partida, ese dominio, viene representado acá, por lo que es el eje X. El eje X, como es una recta y está enumerada y demás, está graduada, eso es un conjunto, es el conjunto del dominio. Y el otro conjunto, que es el de llegada, es el eje Y, ¿sí? En definitiva, ahí están los dos conjuntos que nosotros siempre vamos a estar relacionando con las funciones, ¿sí? Y lo que graficamos básicamente es la relación de esos dos conjuntos en función de la escritura que nosotros tengamos de forma algebraica. En este caso es x al cuadrado más menos 1. Entonces, si yo graficara esta función, si nosotros la clase que viene vamos a hacer función cuadrática,
gráficamente esto nos quedaría algo así. Tengo que cambiar de color. ¿Sí? Quedaría esta curva que nosotros tenemos acá. Ahora, vuelvo a la idea. ¿Por qué esta función no es sobreyectiva? Ok, Ezequiel, tranqui. Anda tranquilo, después cuando puedas conectarte a internet o algo por el estilo, vas a poder ver lo que queda de la clase en el canal este de YouTube que yo voy a subir, ¿está bien? Después yo descargo la clase y la subo a ese canal así la puedes ver. ¿Sí? ¿Ese? Dale, buenísimo. Te mando un abrazo, che, descansa. Cuídate. Entonces, ¿qué pasa en esta función particularmente? Si ustedes se fijan, el conjunto de lo que viene representado por el eje Y, claro, Camila, tiene que ver con la forma, digamos, ¿no? Fíjense que todos los valores que quedan por debajo de lo que es el -1 en la Y, es decir, todos estos valores, ¿sí? La función para estos valores no existe. ¿Está bien? Existe a partir de -1 de ahí para lo que es el infinito positivo, si se quiere, ¿no? Desde acá en adelante, la función existe en esa parte de lo que es la imagen. Hasta ahí está todo bien. Pero todos los valores que se encuentran menores a -1, la función existe. Entonces, si yo estoy pensando en la sobreyectividad de esta función, yo estoy pensando, bueno, todos los valores de los reales en el conjunto de las imágenes tienen su correspondiente valor en el dominio y no. Porque estoy viendo que todos estos valores, que son infinitos, no tienen su correspondiente preimagen en lo que es en el conjunto de partida, que sería el eje X, ¿sí? Porque para estos valores ya la función existe. Entonces, para que esta función sea sobreyectiva, yo tendría que redefinir, se dice, a la función. Entonces, a ver si puedo hacer un lugarcito para redefinirlo. Yo puedo redefinir la función, vamos a ponerle un asterisco, diciendo que yo voy a ir del dominio de reales a, o hacia, mejor dicho, este conjunto de imagen. Tal que f de x es igual f de x nueva, ¿no? Esta sería una función redefinida. ¿Sí? Si yo redefino así a la función, ahora sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy asegurando que todos los elementos de la imagen, que es de -1 a más infinito, todos esos valores tienen su correspondiente preimagen en el conjunto de partida, que es el dominio, ¿sí? Que en este caso son todos los reales. Entonces, si yo redefino esta función de esta forma, ahora sí puedo decir que es sobreyectiva. Si la dejo definida de esta forma, no va a ser sobreyectiva porque hay una parte bastante de las imágenes que no se quedan sin su pareja, podríamos decir, en el eje X, ¿no? Entonces, así como está esta función, no es sobreyectiva. ¿Se entendió este concepto de lo que es la sobreyectividad? De esto de analizarlo al revés, desde el conjunto de las imágenes hacia el dominio. ¿Se siguió? ¿Qué opinas? ¿Me lo explicaste una vez más? Yo no comprendí. Sí, claro que sí. Vale, muchísimas A ver, gracias. ¿qué hablo? Chao, Bruno. A ver, ¿para qué voy a abrir un poco más esto así se hace un poco más despacio? La fórmula. La fórmula, en realidad la escritura de la función siempre va a ser la misma. Lo que nosotros tenemos que ir ajustando es el tema que hace referencia, si hablo de la sobreyectividad, ¿no? Referido a lo que es el conjunto de las imágenes, ¿sí? Vuelvo con esta idea. Si yo dejo la función definida de esta forma, que por lo general siempre lo vamos a definir así, ahí va. Si yo dejo definido esto de esta forma, así que voy de reales a reales, del conjunto de este dominio al conjunto de estas imágenes, voy a tener que hacer este análisis para definir si la función es efectivamente sobreyectiva o no. Es decir,
ver qué es lo que pasa en el conjunto de las imágenes. Si todos estos elementos en los reales tienen su correspondiente valor en el dominio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo pienso en el 4, ¿sí? Que corresponde ¿cómo se dice? Al conjunto de las imágenes, esperen que haga una cuenta rápida, 3 mejor dicho. Si yo vengo a 3 es este puntito de la gráfica, 3 se va a corresponder con su respectivo valor en el dominio, que es 2. ¿Sí? Por ejemplo, y así sucesivamente podría ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, al 7, que va a estar por acá más arriba, al 7 le va a corresponder, perdón, el 7 no, el 8. Al 8 le va a corresponder, por ejemplo, el 3 en el conjunto de las imágenes. Sí, acá ya me quedé corto con el gráfico. Y así yo puedo ir buscando todos los valores que yo quiera. Al 0 de X, por ejemplo, le corresponde el -1. O sea, yo puedo ir analizando cada uno de los valores del conjunto de la imagen y buscando su correspondiente valor en el eje X. A lo que voy es, estos valores que a mí me quedan por fuera de lo que es el conjunto de la imagen, yo no puedo buscarles su correspondiente valor en el eje X, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso en el -2 o en el -3, no puedo encontrar un valor, porque la función a partir del -1 para lo que es para abajo, podríamos decir, para el infinito negativo, la función no existe en esta parte, ¿sí? No sé si más o menos me van siguiendo. Si yo quisiera, encontrar, por ejemplo, un valor de acá, ¿sí? Que estoy tomando en este valor de la imagen, nada, vengo, me choco con la función y encuentro su respectiva preimagen. Lo mismo puedo hacer acá. Tomo este valor, vengo así, me cruzo y su correspondiente imagen es esta. Lo mismo si agarro un valor de acá, vengo así, me choco y esa es su imagen, ¿sí? Y así sucesivamente lo puedo ir haciendo. Pero acá, en este sector, podríamos decir, no puedo encontrar ningún valor que se corresponda con la función. Claro, la curva fuese de concavidad negativa, sí, la imagen sería de -infinito hasta -1, y ahí tendríamos que cambiar incluso esto para que sea sobreyectivo. Cambiaría el conjunto de las imágenes, ¿sí? No sé si quedó un poco más claro la idea. Sí, pero igual si fuese negativa tampoco sería sobreinyectiva. Totalmente, totalmente. Por eso digo, si fuese negativa tendríamos que redefinir esto de acá. No sería este valor, ¿no? Bien, bien. ¿Estamos de acuerdo? Aprox, por ahí, ¿sí? No me acuerdo quién lo había preguntado. Jonathan creo que se llamaba. Bueno, sigamos entonces. Bien. Entonces, ¿sí? Redefinimos entonces lo que es el conjunto de las imágenes para así asegurarnos de que todos los valores o los elementos del conjunto de imagen tengan sus correspondientes preimágenes en el dominio. Asegurando esto, puedo decir ahora que sí la función va a ser sobreyectiva. Acá tenía que ser un -1. Bueno. Bien, última definición de lo que son las clasificaciones de funciones es la función biyectiva. Vamos a decir bastante simple, ¿sí? Que una función biyectiva es si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, si una función tiene estas dos características que recién vimos recién, ya estoy re quemado, va a ser biyectiva. Un ejemplo con un gráfico bastante simple. Tenemos el conjunto de partida que va a ser el eje X, ¿sí? Que es esta recta que tenemos acá, que en realidad hace un ratito se los habían mencionado, ¿no? Esto que nosotros a veces pensamos en el conjunto como esa especie de óvalo con todos los elementos adentro, ¿no? Bueno, el conjunto ahora lo podemos ver
reflejado acá con lo que es el eje X. Mientras que el conjunto de llegada, el eje Y, que son las imágenes, va a ser el eje vertical, que es el eje Y. Ahora, estos dos conjuntos están relacionados de cierta forma a través de esta recta que nosotros tenemos acá. Y vamos a ver si esto se corresponde a una función biyectiva o no. Vemos que a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo el 2 de X, veo que le corresponde, según este gráfico, el -2. Si tomo el 1, le corresponde como imagen un 1, ¿sí? A elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Para el 0 le corresponde el 4, para el 3 le corresponde el -5, y así sucesivamente. Siempre que yo agarre dos valores diferentes, veo que tienen imágenes diferentes. Y la otra característica es que también podemos asegurar que todos los elementos del conjunto de llegada, es decir, todas las imágenes que están plasmadas en el eje Y, tienen su correspondiente elemento en el dominio. Si yo, por ejemplo, tomo este 2 de la imagen, vengo acá, me choco con la función y su correspondiente valor en el dominio andaría por acá. Si tomo el -1, vengo a la función, me choco acá, su correspondiente dominio estaría acá. El preimagen sería, ¿no? Si tomo el -3, por ejemplo, vengo, me choco con la función y su preimagen estaría acá. Y lo mismo podría hacer con cualquier valor. Si tomo el -0,5, me chocaría con la función acá y... No, perdón, al revés. Si agarro el 5 en la imagen y me choco con la función, su preimagen andaría por acá abajo, ¿sí? ¿Van siguiendo entonces? En esta recta, en esta función lineal que está graficada acá, vemos que se está cumpliendo la inyectividad y la sobreyectividad. Por lo tanto, esta recta que tenemos acá corresponde a una función biyectiva, ¿sí? Y que no es poca cosa decir esto. ¿Se entendió entonces el concepto de biyectividad? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. La gente del chat, ¿sí? ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Vamos a seguir entonces, gentes. Ánimo, ¿eh? Ánimo que ahora empezamos con toda la parte de función lineal, ¿sí? No, tampoco era tan accidental que aparezca esa recta ahí. Entonces, vamos a adentrarnos a lo que son las funciones lineales que tienen la particularidad de que son sencillas para graficar, pero también son sencillas en cuanto a lo que es el estudio de esas funciones, ¿sí? Es bastante sencillas. La función lineal es la función más básica de todas las funciones que vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a arrancar primero por lo más facilito, repasando algunas cuestiones generales que ustedes ya conocen o que deberían recordar. Para adentrarnos en el concepto de función lineal, les voy a proponer este problema. Sí, quiero que planteen sus respuestas y ahora las vamos charlando. El problema dice: Juan alquila una película por 10 pesos, y es un problema de cuando yo era niño, y por cada día que tarden en devolverla, le van a cobrar, por ejemplo, 4 pesos. Las preguntas son: ¿cuánto deberá pagar si tardó en devolverlo 3 días? Y si lo tuvo 5 días, ¿cuánto tendría que pagar? O, al revés, si pagó 18 pesos, ¿cuántos días tuvo la película? Y si pagó 26, ¿cuánto lo tuvo? Les doy 3 minutos para que analicen esas respuestas, ¿eh? Una lapicera justo.
Bueno, ¿y cómo fue? ¿Podemos ir comentando qué les dio cada uno? A ver, voy a ocultar esto. Bárbara incluso ya nos pasó una escritura general. Y Lionel coincide con esa escritura. Mario también. Bueno. Y con respecto a las preguntas, ¿no? De cuánto tuvo que pagar con tantos días, o si lo tuvo tanto, si pagó tanto, cuántos días lo tuvo. ¿Pudieron sacar eso? Sí, realizando la función, haces Ajá. f de x igual a 10 más lo que tiene que pagar, que en ese caso sería 4, y ahí reemplazamos la x por los días. Bien. Me estuve un poco, ¿no? No, está perfecto, está perfecto. Si te digo la cuenta entera sería 10 más 4 por la cantidad de días. En este caso puede ser 5 días, 3 días, y ahí hacemos el cálculo. Bien, ahí Mariela nos está diciendo que por 2 días pagó 18, 22 por 3 días, Y por 5 días, 30. por 5 días 30. Bien, ahí está, ahí Mariela justo lo puso. ¿Estamos más o menos de acuerdo hasta acá con esto? ¿Sí? 26 por 4 días. Bueno, tiene sentido pagar un poco menos si no tengo un día menos. Este era su momento, gente, para brillar, haciendo cuentas. Bien, Elisa dice 10 más X igual 18. ¿Te faltó algo? ¿Puede ser, Elisa? Porque está X sola. Ah, viste. Ah, digo, Leonel responde a Elisa. Ahí va. Very good, very good. Bien, vamos a... Más barato, sí, profe. ¿Cómo? Faltando 4 es más barato. Y sí. Esto cuando yo era niño, chicos, yo cuando era pequeño, ¿cuántos años habré tenido? Ay, ni me acuerdo, soy malísimo encima con las edades. Alquilaba películas en un videoclub de acá al barrio. Qué épocas. Qué épocas. Bueno. El antiguo Blockbuster. Y encima eran reglas clandestino los videoclubs de acá. Bien. Primero, establezcamos cuáles son las magnitudes que estamos relacionando en este problema, ¿no? ¿Cuáles serían? Repite la pregunta. Estaba distraído. Digo, ¿cuáles son en realidad las magnitudes que estamos relacionando en este problema? Acá. Los 10 pesos, profe, el valor inicial. Ni. Es ¿No? un sí y un no. Un ni, más o menos. Claro, el valor inicial sería 10 y las magnitudes serían los días. 3, 5 y... los días, digo. Bueno, te tomo los días. Los días sí es una de las magnitudes que estamos trabajando. ¿Cuál sería la otra magnitud? Profe, sería una constante que es el precio de la película más la variable en los días. ¡Qué formalidad! ¡Qué formalidad! Claro, va por ahí. Pero la pregunta en realidad es un poco más sencilla, ¿sí? ¿Cuáles serían las variables que estamos relacionando en este problema? Por un lado van a ser los días, ¿sí? Porque dependiendo de cuántos días yo me quede con la película,
es lo que voy a terminar abonando. Y la otra variable es justamente eso, el dinero, ¿no? O sea, son las dos cosas que estamos relacionando acá, plata y días. Entonces, ahora vamos a ver de qué forma van a estar relacionadas, ¿sí? Por el momento podemos establecer una pequeña tabla en el que vamos a tener una tabla de doble entrada, en el que tenemos los días por un lado y el dinero o el pago, ¿no? de lo que uno va a terminar abonando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 días, que es la primera pregunta, vamos a tener que pagar un total de 22. Si tengo la película 5 días, esto nos daba 30, ¿no? Que esto es lo que habían dicho hace un ratito. Si pago 18 pesos es porque a la película la tuve 2 días, ¿no? Creo que también lo habían puesto en el chat. Si pago 26 es porque a la película la tuve 4 días. Si la película tuve 0 días, solo voy a pagar 10 pesos, ¿no? Porque voy, alquilo la película, vengo a mi casa, veo la película, voy y la devuelvo. O sea, no tuve ningún día la película conmigo, salvo para verla en el momento, ¿sí? Por eso solamente vamos a pagar lo que alquilamos. Y si la película la tuviese un día, lo que pago son 14 pesos nada más. Entonces, tenemos estos dos conjuntos, ¿no? El conjunto de días, que va a ser nuestro conjunto de partida o nuestro dominio, que en este caso podemos decir que podemos hablar del día 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y el conjunto que va a ser el dinero, que vamos a tener estos valores. Y en función de estos dos conjuntos, que nosotros ya podemos establecer cuál es la relación, que a 0 le corresponde 10, a 1 14, a 2 18, y así sucesivamente, estamos estableciendo esa relación entre esos dos conjuntos, el conjunto días y el conjunto dinero, ¿sí? Entonces, esa relación que nosotros estamos pudiendo establecer es efectivamente una función. Bien, ambas magnitudes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de funciones, ¿sí? Esto lo vamos a nombrar bastante seguido, hablamos de que de las variables, ¿no? Entonces, de estas dos magnitudes, que son el día y el dinero, una va a ser una variable dependiente y la otra es una variable independiente. Para nuestro caso, los días va a ser la variable independiente. ¿Por qué? Porque si eso es un problema real, lo que yo voy a terminar abonando o pagando va a depender de los días que yo quiera, cuánto me quiera quedar yo con la película. ¿Está bien? Y en función de eso voy a ver cuánto pago. Entonces, lo que es el dinero va a ser la variable dependiente. Va a depender obviamente de los días con los que yo me quedé esa película. Entonces, por lo general, la variable independiente es la X y la variable dependiente es la Y. Bien, respecto a lo que es la expresión algebraica, ¿no? Que va a permitir establecer esta relación entre los dos conjuntos que estamos hablando, que son los días y el dinero, los compañeros ya la establecieron enseguida y era esta expresión. Y es igual a 10 más 4x o f de x, pusieron acá, que también está muy bien, ¿sí? Esta escritura algebraica lo que hace es condensar todo lo que plantea el problema en solamente esta expresión. Es una maravilla la matemática. ¡Viva la matemática! Muy bien. Entonces, esta relación, ¿sí? Que nosotros estamos estableciendo entre los dos conjuntos, el conjunto de los días y el conjunto del dinero, lo podemos llevar a lo que es el plano cartesiano, ¿no? Entonces, acá es donde aparece el eje X, que es el conjunto de partida o el dominio, y el eje Y, que es el conjunto de llegada o el conjunto de las imágenes, ¿sí? Entonces, esos dos conjuntos ahora están representados como rectas, que eso también lo habíamos charlado hace un ratito, y
Y la intersección entonces, o el producto entre estos dos conjuntos, el eje X y el eje Y, forma lo que se llama el plano cartesiano, ¿sí? Y las rectas divide el plano en 4 sectores, el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Ahora, habiéndoles presentado eso, nosotros podemos establecer de alguna forma esto que nosotros estuvimos estudiando recién con lo que se llaman pares ordenados. Los pares ordenados son puntos que nosotros podemos ubicar en este plano cartesiano. ¿Por qué se le llama par ordenado? Par viene de 2, es decir que hay 2 coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. ¿Y ordenado por qué? Porque siempre la primera corresponde a X y siempre la segunda corresponde a Y, ¿sí? Esto se cumple para cualquier punto del plano. Ahora, de esta tabla que surge de la relación que nosotros estuvimos charlando, de este problema bastante sencillo, puedo establecer estos pares ordenados. Es decir, a 0 días le corresponde 10 pesos. Ahí tengo el primer par ordenado. A 0 le corresponde 10. A 1 le corresponde 14. A 2, 18. A 3, 22. Y así sucesivamente. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, todos estos pares ordenados nosotros los podemos llevar a lo que es el plano. Entonces, ubicando estos puntos en el plano, fíjense que tenemos a 0 de X le corresponde 10, a 1 de X le corresponde 14 de Y, a 2 de X le corresponde 18, a 3 le corresponde 22, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este problema particular que nosotros estamos trabajando, estamos yendo de lo que es el conjunto de los naturales al conjunto de los naturales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de días, ¿sí? Vamos a decir el día 0, el día 1, el día 2, ¿sí? No estamos hablando de 1,5 días, 2,73 días, ¿sí? Solamente estamos considerando los naturales. Y lo mismo pasa con el dinero en este caso. Estamos tomando valores positivos, ¿sí? La parte de los naturales. Entonces, en esta función definida en relación a estos dos conjuntos a través de esta expresión, de esta relación que es 10 más 4x, logramos esta seguidilla de puntos, ¿sí? En otro contexto, nosotros pudiéramos unir esos puntos en una recta, pero ¿cuál es el inconveniente? En este caso particular, yo no puedo unir estos puntos en una recta porque estamos hablando de... depende de este contexto del problema, ¿no? Que estoy yendo de naturales a naturales. Es decir, como no puedo considerar los valores que están en el medio, ¿sí? De lo que son los naturales, vuelvo con esta idea. Yo no puedo hablar de 2,73 días o 3,8, no sé, 3,41 días, ¿sí? Tampoco eso me permitiría que me fraccionen la plata. Entonces, en este caso particular, el gráfico serían estos puntos aislados que yo sé que si los uniese, me daría efectivamente una recta. Por eso tampoco puedo hablar de días negativos o de plata negativa. ¿Sí? Por eso fíjense que el cuadro del gráfico está solamente en la parte positiva, digamos, ¿no? ¿Se entiende cuál es esta idea? Sí, quedaría así entonces, profe. Quedaría así, son puntos aislados. Pero, repito esta idea, ¿no? Quedan como puntos aislados porque este gráfico viene de un problema particular que hace referencia a días y dinero, ¿sí? Ahora que nosotros, a partir de ahora, vamos a estudiar una función lineal totalmente descontextualizada, sin ningún problema, y entonces ahí sí vamos a poder unir los puntos sin ningún problema. ¿Está bien? Entonces, vamos a avanzar con eso. Pero hago una pausa primero. ¿Están todos bien? Por Claro, ahora. Lisa, a 0 pesos le corresponde, perdón, a 0 días le corresponde 10 pesos, ¿no? Porque devolves la película en el mismo momento. ¿Qué les parece hasta ahora esta forma de trabajar? Estamos todos bien, ¿verdad? Bien, bien. Espectacular. Sí, bien, profe. Muy bien.
Vamos entonces con... Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro que ustedes confirmen por chat siempre que estén vivos, ¿sí? Qué bueno, Constanza. Me alegro que te simpatice esta forma de cursar. Bien, vamos a continuar ahora sí, con lo que es el estudio de la función. Ya sin ningún contexto, está bien para que nos determine cómo trabajarla. Vamos a ver lo que es el gráfico de una función lineal, sí, por tabla. Ustedes saben que las funciones lineales se pueden graficar de dos formas, ¿no? Una va a ser con tabla y la otra puede ser sin tabla. Vamos a arrancar primero con lo principal, básicamente. Vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Fíjense que ahora el conjunto de partida y el conjunto de llegada son los reales, ¿no? Es decir, que ahora sí puedo considerar ese 3,77789 o ese menos 4,73, o, ¿sí? Ya puedo considerar todos esos infinitos números que se encuentran entre los enteros. Entonces vamos a ir de reales en reales, tal que f de x es esta función que es 2x menos 1. Puedo armar una tabla, ¿sí? Lo mismo que antes, a x le puedo dar los valores que yo quiera, incluso acá podría haber puesto números con comas, decimales, fracciones, irracionales, el número pi, el número e, el número que a ustedes se les ocurra lo podría haber puesto acá. Por una cuestión de facilidad y para no mezclarlos con los cálculos, elegí estos números enteros. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los valores de las imágenes, es decir, los valores de la función, voy a evaluar a cada uno de estos valores de la x que yo elegí, porque es mi variable independiente, los voy a ir evaluando en esta escritura para ver cuáles son los valores que les corresponden. Entonces, para saber cuál es f de menos 3, lo que voy a hacer es a menos 3, evaluarlo en la función, es decir, reemplazarlo en donde aparece la x, y tendríamos 2 por menos 3 es menos 6, y menos 6 menos 1, esto nos da menos 7. Es decir que cuando la x vale menos 3, la función vale menos 7. Si yo quiero saber cuál es la imagen de menos 2, trabajo de la misma forma. Para f de menos 2, su imagen, reemplazo o evalúo a menos 2 en la escritura de la función, 2 por menos 2 o menos 4, menos 1, eso me da menos 5. La imagen de menos 2 es menos 5. Y así sucesivamente puedo ir calculando cada una de las imágenes para cada uno de los valores en función de la escritura que tenemos, ¿no? Vamos haciendo las evaluaciones, vamos haciendo las cuentas y vamos obteniendo cada uno de los valores de esta función. Una vez que nosotros establecemos cuáles son sus respectivas imágenes, ¿sí? A partir de la escritura de la función, puedo establecer los pares ordenados, ¿no? De esta forma, entonces al menos 3 le corresponde menos 7, al menos 2 le corresponde menos 5, al menos 1 le corresponde menos 3, al 0 le corresponde el menos 1, y así sucesivamente. ¿De dónde? Estos pares ordenados, si nosotros los ubicamos en un plano cartesiano, ¿no? A 0 le corresponde menos 1, a 1, 1, a 2, 3, a 3, 5, ¿sí? A 4, 7. Ahora sí podemos unir esos puntos en una recta porque estamos considerando a los reales como conjunto de partida y como conjunto de llegada. Así que acá sí no hay ningún problema. Puedo unir todos los puntos considerando los infinitos números entre los números enteros, ¿sí? ¿Se entiende cómo se grafica una función lineal con tabla? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Si hay dudas me van diciendo, bien, vamos a hablar de las características de la función lineal. Por lo general, a menos que el contexto no lo modifique, uno siempre va a estar considerando el trabajo de reales a reales, ¿no? Tal que, acá me faltó la rayita, tal que f de x es igual a m por x más b, ¿sí? Esta es la escritura o la expresión general que tiene una función lineal.
Entonces, nosotros vamos a decir que esta m, es decir, el coeficiente que multiplica la x a mi variable independiente, esa m se va a llamar pendiente de la recta, y lo que va a determinar ese coeficiente m es la inclinación de la recta. Sí, por eso se llama pendiente. Pero cuando uno está, no sé, ve una montaña y dicen que tiene una pendiente muy pronunciada, o la bajada de una calle, ¿no? Esa pendiente hace referencia a la inclinación. En la función integral pasa lo mismo. Entonces, si m, es decir, esa pendiente, es positiva, la función va a ser creciente. Si la pendiente es negativa, la función va a ser decreciente. Y si la pendiente es igual a 0, yo voy a tener una función constante, es decir, una recta que va a ser paralela al eje X. Mientras que el coeficiente b se lo va a llamar ordenada al origen, y la información que nos da es en qué lugar la función corta al eje Y, ¿sí? Y la ordenada al origen siempre se calcula buscando la imagen de 0, es decir, f de 0, para cuando x es igual a 0. Bien, antes de esto, quiero repasar esta idea de, si se acuerdan ustedes, cómo se grafica una función lineal sin tabla, ¿no? Creo que se acuerdan de eso, por casualidad, con la idea esta de pendiente y ordenada. Agregamos valores a la X. Pasa que si yo le doy valores a la X, estaría trabajando o estaría graficando la función usando una tabla. Y la idea es que la función lineal uno la puede graficar sin hacer una tabla, usando la idea de pendiente y ordenada. Mientras hago esto, les voy comentando. Cuando ustedes estén trabajando, ¿sí?, con ya sus hojas y demás, y en algún momento tengan que hacer bien, Silvana. Sin tabla creo que hay que igualar a 0. Claro. Silvana, entre paréntesis, tenemos el mismo apellido. Epa. Capaz que somos primos. Mientras les voy haciendo el gráfico, les quería decir que cuando ustedes, en algún momento más adelante, que tengan que hacer gráficos ustedes, tengan la delicadeza, ¿sí?, de hacer esto que yo estoy haciendo, ¿no? De graduar a las rectas, porque suelen graficarme los ejes sin ponerme nada, y yo tengo que andar adivinando qué usaron. Y medio que ahí me pongo mal. Bien, Walter, buena observación. De esta función lineal que nosotros tenemos acá, podemos identificar claramente, ¿no?, que nuestra pendiente en este caso son 2/3 y la ordenada en este caso es -1. Entonces, sabemos que la pendiente, que en este caso es 2/3, es lo que le va a dar la inclinación a esta recta. Y por otro lado, sabemos que -1, que es la ordenada al origen, es el valor de la función, va a cortar al eje Y. Por lo tanto, de las dos cosas, lo primero que voy a ubicar es la ordenada. ¿Por qué? Y porque primero yo necesito saber en dónde está parada esta función, o al menos saber un punto por dónde pasa la función. ¿Está bien? Porque yo no puedo graficar esta inclinación en cualquier lado. ¿Dónde la voy a ubicar? ¿Sí? Va a depender de donde yo ubique esto en primera instancia. ¿Sí? Ahora que yo ya sé eso, ahora sí puedo graficar como segundo paso lo que es la pendiente, es decir, la inclinación. Según esto, según la pendiente, y ahora vamos a estudiar un poco bien a qué hace referencia la pendiente, ¿no?, este movimiento que vamos a hacer, el denominador nos indicaba cuántos lugares nos corríamos hacia la derecha, y en este caso, como la pendiente es positiva, lo que voy a hacer es
moverme tantos lugares hacia arriba, ¿no? Es decir, siguiendo los positivos del eje Y. Entonces, a partir de lo que es nuestra ordenada del -1, voy a avanzar 3 lugares, 1, 2, 3, y voy a subir 2, 1, 1, 2, acá. Quedo a la altura de 1 positivo, ¿no? 1 hasta 0 y 2 hasta la altura de 1. Entonces, esto quedaría algo así. Bueno, no quedaría así. Vamos con negro. Quedaría algo así. Acá. Vamos a mover esto entonces. Ahí. Profe, Sí, si tengo un número natural, el denominador es 1, ¿no? exactamente, también le iba a decir, muy bien. Si acá fuese un número entero en todo caso, ¿no? Entero. Un 5, un -4, se sobreentiende que el denominador es 1. ¿Sí? Muy bien, buena observación. Entonces, acá tendríamos graficada esta función lineal sin la necesidad de haber hecho tablas, ¿sí? Con esta idea de ordenada y dependiente, ¿sí? Si la pendiente hubiese sido negativa, trabajo de la misma forma. Avanzo tantos lugares hacia la derecha, pero en vez de subir, lo que tendría que hacer es bajar, ¿sí? O sea, es decir, moverme en el sentido de los negativos del eje Y. ¿Ah? Bien. Bien, ahora sí. Avanzamos a lo que sigue, que la idea es tratar de analizar esta cuestión de si podemos calcular la expresión de una recta que pase por 2 puntos cualesquiera. Por ejemplo, y acá presten atención porque esto es una de las actividades que tienen. Vamos a considerar 2 puntos cualesquiera del plano, ¿sí? El punto A, x0 con y0, B y sus coordenadas x1 e y1. Por ejemplo, tenemos, ¿no? El punto A con sus correspondientes coordenadas, x y sub ceros, y el punto B, x1 e y sub 1. Entonces, lo que nosotros queremos es la recta que determinan estos 2 puntos. Ustedes saben que geométricamente por 2 puntos pasa una sola recta, ¿no? Entonces, la idea es tratar de determinar esta escritura de esa recta. Entonces, miren lo que vamos a plantear. Ya que nosotros sabemos que estos 2 puntos, el punto A y el punto B, pertenecen a esta recta, vamos a pensarlo de esta forma. De esta forma, miren. Yo sé que la escritura de esta recta cumple con la expresión m por x más b, en donde si yo evaluase, ¿no?, el valor del dominio x1, yo sé que a través de esta recta le corresponde la imagen y1. También sé que si yo evalúo a x0 en la escritura de esta función, le corresponde, según esta recta, la imagen y0, ¿no? Entonces, teniendo esto, yo puedo plantear una resta entre estas dos expresiones. Entonces me va a quedar y1 menos y0 de este lado, y del otro lado me va a quedar m por x sub 1 menos m por x sub 2, de donde fíjense que la constante b desaparece porque b menos b es efectivamente 0. Además, en esta segunda parte, en este segundo miembro, si yo saco como factor común a m, que es el valor de la pendiente, en el paréntesis me quedaría x1 menos x0 directamente, ¿no? Y si yo este paréntesis lo despejo, es decir, como está multiplicando la pendiente, lo paso dividiendo, fíjense que llegamos a la expresión general de una pendiente de una recta, ¿sí? En función de 2 puntos cualesquiera de esa recta. Es decir, esta expresión x1 menos x0 lo vemos gráficamente acá. Fíjense que es la distancia o la diferencia entre x1 menos x0 y me da esta distancia que tenemos acá. Y lo mismo, y1 menos y0 es esta distancia que está acá, que es cuando yo resto esto
menos esto me da esta distancia que está acá, ¿sí? Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es, si yo quiero ir del punto A al punto B, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a desplazar tanta cantidad en X paralelo al eje X y después voy a subir tanta cantidad yendo paralelo al eje Y, ¿sí? Entonces, esta escritura de esto que tenemos acá expresado es lo que se llama, en definitiva, cociente incremental, ¿sí? Tiene que ver con los incrementos, es decir, si yo estoy en el punto A y quiero llegar al punto B, lo que voy a hacer es desplazarme cierto incremento en X y después voy a subir, entre muchas comillas, cierto incremento en Y, ¿sí? Estos movimientos que estamos haciendo acá son, físicamente son incrementos, ¿está bien? Esta escritura más adelante nosotros la vamos a retomar y la vamos a estudiar un poco más profundamente, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a quedar con esta escritura. Entonces, lo que hicimos con esto fue demostrar la escritura general de la pendiente de una recta. Entonces, sabiendo eso, miren esto. Si yo tengo dos puntos cualesquiera, el punto A y el punto B, ¿sí? Menos 3, 5 para A, 1 y 2 para el punto B. Gráficamente, el punto A se queda ubicado acá y el punto B queda graficado acá. Yo voy a querer calcular la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Cuál es la cuestión acá? Cuando hablamos de la expresión de la recta que pasa por dos puntos, yo puedo tomar a las coordenadas subceros, tanto a A o a B. Y de forma indistinta también puedo considerar las coordenadas sub 1 al punto A o al punto B. Es indistinto, ¿sí? El tema es que vamos a llegar a lo mismo. En este caso particular, por ser el primer ejemplo, vamos a decir que las coordenadas del punto A van a ser las coordenadas x0 y las coordenadas del punto B van a ser las coordenadas x sub 1, ¿sí? Aquí vuelvo con esta idea. Estas podrían ser también las coordenadas sub 1 y estas podrían ser las coordenadas sub 0, ¿sí? No importa a cuál yo considere, porque total voy a llegar al mismo resultado. Si tomamos estos valores de esta forma, sabemos que la pendiente, entonces, tendríamos que plantear la diferencia entre las coordenadas, ¿no? Entonces, las coordenadas Y sería 2 menos 5, ¿no? La coordenada Y sub 1 menos Y sub 0 sobre las coordenadas X1 menos la coordenada X0, ¿sí? Y acá tengan cuidado porque queda menos 3, sin el paréntesis. Haciendo estas cuentas, 2 menos 5 es menos 3, y en el denominador 1 menos 3, menos por menos es más, o sea que queda 1 más 3, que es 4. Es decir, la pendiente de esta función es menos 3/4, que lo vemos graficado de esta forma, ¿no? Si yo quiero ir del punto A al punto B, lo que estoy haciendo es desplazarme 4 unidades de forma paralela a lo que es el eje X, y después lo que hago es bajar o decrecer 3 unidades paralelas al eje Y, ¿sí? Esta pendiente la tenemos graficada de esta forma, ¿no? Del punto A, corro 4 y bajo 3 y llego al otro punto de la recta. Ahora, lo que me está faltando es el valor de la ordenada de esta función, ¿sí? Lo que nosotros recién calculamos es la pendiente, es decir, si yo parto de la escritura general de una recta, la pendiente recién la calculamos es menos 3/4. Lo que me falta es la ordenada. Para eso, lo que voy a hacer es tomar cualquiera de los dos puntos, tanto A o B, para poder calcular esa ordenada. De los dos puntos, en este ejemplo, yo elegí tomar el punto B, pero podría también haber usado el punto A, voy a llegar al mismo resultado. Si yo selecciono el punto al punto B, lo que hacemos es a las coordenadas x, y reemplazarlas en los valores x, y de la función. Entonces tendríamos la coordenada y es 2, ¿no? Porque está en el lugar de la y.
y la coordenada de x va a ser el 1. ¿Sí? Entonces reemplazamos sus coordenadas en la escritura. Y fíjense que la única incógnita, entre comillas, ¿quién es? La ordenada que yo quiero calcular. Entonces, empezando a resolver, menos 3 cuartos por 1 es menos 3 cuartos. Y este menos 3 cuartos, como es negativo que está restando, va a pasar sumando a los dos enteros. Por lo tanto, cuando yo sumo 2 más 3 cuartos, esto me da 11 cuartos. Por lo tanto, la escritura de esta recta, en definitiva, es menos 3 cuartos de x más 11 cuartos, ¿sí? Esta es la escritura de la función que pasa por el punto A y el punto B de este ejemplo. ¿Estamos todos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, sí. ¿Siguieron el paso a paso? Bien. Sí, sí, seguimos vivos. Muy bien, gracias por confirmar. Les voy a proponer entonces, a modo de ejemplo muy veloz, que traten de calcular la expresión de la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Sí? Por el punto A, menos 4 menos 3, y el punto B, 4, 1. ¿Se animan? Les doy 2 minutos, yo creo que con 2 minutos alcanza bien, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue? ¿Salió la recta? Sí. ¿Cuánto dio? Me parece que estamos todos muertos ahora. ¿Sí, no? A ver. Así, no spoileo.
Leonel dice que le dio -1 medio, -12 medio. Julio dice que le dio 1 medio de x menos 1. Julio me parece que va más por este lado, ¿eh? Así que Leonel... Bueno, ¿es la pendiente? No, te dio negativa. ¿Por qué? Bárbara. Casi. La respuesta es esta que está acá. Es 1 medio de x menos 1, tiene que dar. 1 medio de x menos 1. Así que revisen a ver dónde... A ver cuál fue el error, ¿sí? Cuatro octavos de x menos 1. Bueno, Walter, si vos simplificás el 4 octavos, llegás a 1 medio. Claro, Walter, te faltaría ese detalle nomás, pero sí. Si ustedes hacen, ¿no? Para calcular la pendiente, por ejemplo, en este caso haría 1 menos -3, quedaría ese 4 que está acá, que puso Walter, ¿no? 4. En el denominador quedaría 4 menos -4, me quedaría 8 positivo. Y ahí sale ese medio de x, ¿no? Que sería la pendiente. La pendiente es 1 medio. Ahora tendrían que hacer el cálculo de la sustitución del punto A o del punto B para calcular la ordenada, ¿no? Que según los compañeros y el resultado que tengo acá, tiene que dar -1. Así que después fíjense, o quieren que lo corrijamos. Sí, profe, que lo corrijamos, por favor. A ver, yo, Mario. Estaba temiendo que digan eso. -4 menos 3. Y B era 4 positivo 1. Bueno, para la pendiente, ¿no? La idea es plantear la diferencia entre las coordenadas x0 e y0, ¿no? Por ejemplo, yo tomo esto, las coordenadas x1 e y1. Entonces, en el numerador planteo la diferencia entre las y, es decir, 1 menos -3 en este caso. Y en el denominador la diferencia entre las coordenadas x, es decir, 4 menos -4. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Entonces, el tema acá es tener cuidado con los menos estos, porque queda -3, ¿no? Ahí hay un cambio de signo, o sea que en el numerador quedaría 4 en realidad, y en el denominador queda 8. Y simplificando esto queda 1 medio. ¿Está bien? Entonces, la escritura de una función lineal nosotros sabemos que es esta, ¿sí? De donde nosotros sabemos que ahora esa pendiente vale 1 medio. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿cuál de los dos puntos quieren que tomemos para calcular la ordenada? ¿A o B? A, bien. Vamos a tomar A entonces. -3 y -4. Ok, reemplazando sus coordenadas tendríamos -3 acá
A ver si lo puse bien, si no, menos 4 y menos 3. Menos 4 y menos 3, bien. Si hacemos estas cuentas, 1/2 por menos 4 es menos 2. El 2 que está negativo, que está restando, va a pasar sumando. Y entonces menos 3 más 2 da 1. Por lo tanto, la función es 1/2 de x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Un poco mejor? Sí, profe. ¿Sí? Sí, 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 sí. Very good. Muy bien, Gabriel, muy bien. Creo que nos queda una sola diapositiva para terminar la clase de hoy, así que vamos a pasar a por ella. Vamos a mencionar, sí, esto que hace referencia a la condición de paralelismo y perpendicularidad, que es para definir cuándo dos rectas son paralelas o perpendiculares entre sí, ¿sí? Capaz, quizás en algún momento lo vieron. Vamos a decir lo siguiente. Si yo considero dos rectas cualesquiera, ¿sí? La recta 1 y la recta 2, cada una con su correspondiente escritura genérica, si yo comparo estas dos rectas, ¿sí? Que tengo acá, voy a decir lo siguiente. Si la primera pendiente es igual a la segunda pendiente, ¿sí? M1 es igual a M2, las rectas voy a decir que son paralelas. ¿Por qué? Porque las dos tienen la misma inclinación. ¿Está bien? Entonces, si esta pendiente y esta pendiente son iguales, las rectas van a ser paralelas. En cambio, si yo comparo las dos pendientes entre sí, o digo que una es la expuesta y la inversa de la otra, las rectas van a resultar perpendiculares, ¿sí? Entonces, comparándolas, las rectas entre sí son opuestas e inversas. Opuestas hacen referencia al signo, si una es positiva y otra es negativa, e inversa porque están como dadas vueltas, ¿no? Entonces, esas son las condiciones para que dos rectas resulten o paralelas o resulten perpendiculares. Un ejemplo muy sencillo, si yo considero esta recta 5/3 de x más 1, puedo decir, por ejemplo, que la recta 5/3 de x menos 6, ¿sí? Como tienen las dos rectas la misma pendiente, yo sé que esta recta y esta recta van a ser paralelas sí o sí, porque tienen la misma inclinación. Lo de la ordenada del origen es indistinto porque eso lo único que me indica es dónde corta la función, ¿no? En qué lugar del eje Y corta, nada más que eso. Pero al tener las dos rectas la misma inclinación, eso me asegura que las dos van a ser perpendiculares. En cambio, si yo tengo una recta que en este caso es menos 3/5 de x más 4, si yo comparo esta pendiente con la pendiente de mi recta original, si las comparamos, fíjense que esta es positiva y esta es negativa. Esta es 5/3 y esta es 3/5. ¿Está bien? Si las comparo entre sí, son opuestas e inversas. Por lo tanto, esta recta y esta recta van a ser perpendiculares entre sí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no, gente? Sí, sí. ¿Okay? Fácil la condición de paralelismo, ¿no? Porque después lo vamos a trabajar y la idea de perpendicular también va a volver a aparecer más adelante, así que son cosas que tienen que tener así como frescas, ¿sí? Bien, hasta acá es la clase de hoy, gente. Y se la bancaron más que bien. Vamos a dejar de compartir. Voy a parar la grabación, así no se sigue haciendo más largo.